Aleluya. Capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al Señor. El tema, hermanos, que vamos a desarrollar esta tarde, el tema es superando nuestros temores, superando nuestros temores. Aleluya. Vamos a leer del versículo, los versículos donde vamos a entrar en lleno son los versículos 9 al 11, pero nos vamos a familiarizar desde el versículo 5 al 11. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba, ¿cómo dice que estaba? Entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado, ¿cómo se llamaba? Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Como dije, hermanos, el tema es superando nuestros temores. Yo creo, hermanos, creo, porque yo soy un hombre igual a usted, y yo también hay momentos, tiempos, que vienen temores a mi vida, no sé a usted. Dígame algo, porque si no voy a creer que solo yo soy. Pero, hermanos, todos, oiga esto: por muy valiente que sea la persona o el creyente, hermanos, siempre hay momentos donde vienen temores a nuestra vida. Y cuando digo temores, hermano, hay momentos que uno se llena de miedo. ¿No le ha pasado eso a usted? A veces uno le da miedo, hermanos, todo. Hasta miedo, hermanos, de quizá el poder fracasar en nuestra vida cristiana. Hasta eso viene. ¿Verdad que es cierto? Claro, hermano, eso vienen temores, los temores. Por eso titulaba el mensaje de hoy: superando nuestros temores. Y usted puede ver, hermano, que cuando hablamos de ello, es muy importante y muy básica la porción que hemos leído el día de hoy. Porque la porción que leímos, esto nos da, hermanos, una ilustración viva, una ilustración, hermanos, que no es un cuento, no es, hermanos, algo que a saber si sucedió. Yo creo a la Biblia, y usted, hermano. Entonces, es lo que la Biblia nos enseña esta tarde, Dios lo ha escrito para nuestra enseñanza el día de hoy, para nosotros. Entonces, hermanos, cuando pensamos en ello, yo creo que
ya nos pusimos de acuerdo, hermano, que en todos nosotros hay temores. Y si usted me lo niega, yo se lo voy a decir bíblicamente. El Señor mismo lo advirtió. Él dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Y qué es aflicción? Miedos, preocupaciones, temores. Temores, hermano. Se enferma la persona, siente temor de que va a morir. Lo cual en un creyente no debe de haber ese miedo. Porque, hermano, porque el creyente, ya sea que vivamos o que muramos, dijo el apóstol, somos del Señor. Y el morir para nosotros, el creyente fiel pues a Dios, es ganancia. Es ganancia, hermano, porque vamos con Dios. Aleluya. Entonces podría continuar ahí, hermano, poniendo elementos sencillos, prácticos, que usted, hermano, los vive. Nosotros estamos llenos de temores, hermano, por nuestros hijos. ¿Verdad que es cierto? Nos preocupamos. En otras palabras, nos afligimos. ¿Y qué será de nuestros hijos? ¿Qué será de mi hijo, de mi hija, de mis hijos? Señor, ayúdalos, guárdalos. Y ahí, hermano, el temor, qué bueno, hermano, que ese temor nos lleva a clamar a Dios por nuestros hijos. Aleluya. El creyente tiene esa ventaja. Ahora, pero como el tema es superando nuestros temores, la interrogante, hermanos, más bien es: ¿cómo podemos superarnos sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos? ¿Cómo podemos superarnos sobre nuestros miedos, sobre nuestros temores? Yo creo, hermanos, que vamos a ir directo a la palabra del Señor. Y por eso le invité, hermanos, aún a pronunciar palabras. Como usted puede ver al apóstol Pablo, que él decía que estaba entregado por entero ¿a qué? ¿A qué dijimos? A la predicación de la palabra de Dios. Él estaba entregado. Eso es lo que nos decía el primer versículo 5, donde dice, hermanos, que Pablo estaba entregado por entero a la palabra, a la predicación de la palabra, testificando, dice, a los judíos que Jesús, dice, era el Cristo. Entonces vemos un hombre definido, ¿verdad que es cierto? Dice que estaba entregado por entero a predicar la palabra de Dios. Hermano, él estaba entregado con todo. Esa era su pasión, ese era su anhelo. Ahí estaban todas sus metas, sus objetivos, hermano, alcanzar el propósito de Dios. Pero ¿qué trataba él de alcanzar a través de la predicación del evangelio? Alcanzar a los judíos. Los judíos significaban mucho para él, ya que eran de su mismo linaje. Entonces, hermanos, había una preocupación en él, en que los judíos creyeran al evangelio de Dios. ¿Y por qué tiene que ser tan necesario el evangelio de Dios? Porque el evangelio de Dios, hermano, es poder de Dios para salvación. Si la gente no atiende, hermanos, a la predicación del evangelio, en ningún momento jamás podrán ser salvos. Porque a través de esta palabra viene la fe a nuestros corazones, hermano. El evangelio es poder de Dios. El evangelio, hermanos, es el único que puede guiarnos, hacernos conscientes, hermanos, de que hay una verdad que hay que creerla. Hay un Dios que es el creador de esta verdad y que Él nos llama. El evangelio no es una religión, ¿verdad que no? Entonces Pablo, hermano, estaba entregado a la predicación de esta palabra por entero. Y usted sabe, Pablo no era la primera lucha, el primer momento de oposición, el único momento donde él se veía, hermano, que lo odiaban aún los mismos judíos. Pero él sabía bien. Porque eso él sabía, él traía, hermano, esa trayectoria.
Dice que él en su tiempo antes de conocer al Señor, la Biblia dice que él respiraba amenazas de muerte. Ahora él sabía, hermanos, que eso era una realidad y que esa respiración de muerte ahora era contra él. Sin embargo, conociendo todo eso él, sabiendo, hermanos, lo que había sido su tiempo atrás, su trayectoria, sabiendo, hermanos, que ahora él estaba en un lugar donde él no estaba en ese tiempo, porque él perseguía la iglesia del Señor. Ahora era parte de la iglesia del Señor. Sin embargo, conociendo todo eso, hermanos, él, aún a pesar de su determinación, aún a pesar de su entrega, de que estaba entregado en la predicación de la palabra y que sabía que eso valía la pena, hermanos, mucho más de lo que él vivía antes, porque él vivía, hermanos, para agradar una religión. Ahora la predicación ya no era, hermanos, enfocando una religión, sino enseñando la verdad de Dios, enseñando que hay un Dios en los cielos que tiene el poder de restaurar, salvar, libertar y bendecir a la iglesia del Señor. Ahora, dice la Biblia ahí, hermanos, porque estamos en ese concepto que le dije, cómo podemos superarnos sobre nuestros temores, sobre nuestros miedos. El apóstol Pablo, hermanos, según la porción que leímos, nos da un ejemplo de cómo podemos superar nuestros temores. Él es un vivo ejemplo en este momento, porque a pesar de todo su esfuerzo, su dedicación, su entrega, su amor a Dios, su amor, hermanos, a la palabra de Dios, su interés profundo de que los judíos conocieran, hermano, al Dios que salva. Sin embargo, con todos esos conceptos, hermanos, y valores que había en él, dice la Biblia en el versículo 6, yo quiero que se enfoque, hermano, en que esta porción es un ejemplo para nosotros, la iglesia de hoy, de qué manera nosotros podemos superar nuestros miedos, nuestros temores. Dice el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, ¿qué más le dijo? Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, le dice, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue. Quédese ahí, se fue, dice, se fue. Hermano, él de alguna manera, cuando nosotros leemos esos primeros versículos de la porción que leímos hoy, hermano, estas palabras de Pablo, hermano, esto realmente lo que está haciendo es revelándonos los sentimientos humanos del apóstol. Ahí es donde yo quiero que usted llegue. Por eso yo le decía hace un momento, todos, hermanos, vivimos tiempos de miedo. Todos tenemos temores. El apóstol Pablo también era un hombre como nosotros. A pesar de que era apóstol, que tenía un llamado maravilloso, especial, único de Dios. Sin embargo, hermano, aquí usted ve que en esta porción, como le repito, esta porción, este pasaje, lo que nos está revelando es los sentimientos humanos del apóstol. ¿Por qué? Porque él veía que cada día que él predicaba la palabra del Señor, hermanos, cada día iba aumentando la oposición y el odio contra él mismo, contra él como predicador y contra el evangelio de Jesucristo. Porque ahí habla de que blasfemaban contra la verdad, blasfemaban contra Cristo. Entonces él veía, hermano, la oposición, la fuerza que había en esa gente, que no solo era oposición, sino que esa oposición los estaba llevando, hermanos, a algo más que oponerse.
Llegaron momentos a odiar al apóstol. ¿Y por qué? Solo porque les predicaba el evangelio. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí vemos que la Biblia está revelando sus sentimientos humanos. Al ver que la oposición aumentaba, hermanos, el odio contra él, contra el evangelio, es ahí, hermanos, donde él comenzó a temer, a sentir miedo. No sé si va conmigo. Pero ahí donde él comenzó, hermano, a sentir miedo. Y por qué no decir, a dudar, hermano, si debía abandonar a Corintio, si debía de abandonar esa ciudad. Él comenzó a sentir temor. Decía, voy a abandonar este lugar. Y en su mente él decía, ahora voy a dejarlos a ustedes, los judíos, y me voy a ir a los gentiles. Eso ya lo había dicho anteriormente, pero no lo había hecho. Pero hermano, en este momento él se ve, hermanos, con esos sentimientos, ¿por qué no decir? Con esos sentimientos cruzados. Porque él sabía, hermanos, que Dios es más poderoso que toda aquella oposición que había. Sin embargo, llegó a tener miedo de ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, esos hombres también no solamente demostraban la oposición, como le acabo de mencionar. Él sentía el odio contra él. Él sabía que si esa gente lo lograba agarrar, a saber qué iban a hacer de él. Llegó temores en él de muerte. Y por eso, hermano, usted ve la reacción de él ante esa situación. Oiga, ¿cómo podemos superar esos temores en nuestra vida cristiana? No hay otro camino mejor que el que nos muestra la palabra de Dios. El que nos enseña el mismo apóstol Pablo. Dice que él, hermano, llegó el momento cuando él le dice, dice el 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y le dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y fue una realidad, hermano. Y dice, y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Era un hombre, hermano, que tenía su casa junto a la sinagoga. Dice que se fue para ahí. ¿Qué significa eso? Temores. Y no era, hermanos, el único que ha vivido esos miedos, esos temores. Grandes hombres de Dios, aún desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted de Elías, verdad? ¿Sabe quién es Elías, verdad? Oh, hermano, Elías era uno de los profetas poderosos, hermano, en Dios. Sin embargo, tuvo miedo. Y él fue más allá. Él le dice, mejor mátame aquí ya, ahora. Jeremías, lea la Biblia, a ver, Jeremías vivió esa misma experiencia. Así que usted se siente tentado a ellos, si hay temores en usted, aplique esta palabra a usted ahora, hermano. Porque esta palabra nos va a dar la solución. ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos superar esos miedos en la vida de nosotros? Entonces el apóstol, hermano, dice, y saliendo se fue, hermano. Aleluya. Y dice el versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, oiga, hermano, el de la par de la sinagoga, apoyó a Pablo y le dio techo, lo acogió. Y ese hombre, hermano, dice la Biblia que era temeroso de Dios. Dios siempre va a tener un pueblo, hermano. Dios siempre va a tener un remanente que va a apoyar a sus siervos, hermano. Dios siempre va a cuidar de ti. Dios siempre te va a bendecir. Si tú eres un hombre, una mujer fiel a Dios, no importa lo que piensen, lo que hagan contigo, hermano, no importa. Tú apóyate en Dios, permanece en Dios, quizá con temores y miedos, hermano, pero Dios
Él llegará en el mejor momento. Él siempre llega a tiempo a visitarnos, a levantarnos y a fortalecernos. Siempre llega a tiempo. Pablo estaba, hermanos, con muchos temores, había miedos en él. Pero dice la Biblia que no solamente lo alojó este hombre junto a la sinagoga, sino también Crispo, dice, el principal de la sinagoga, dice que este hombre creyó, dice, ¿en quién? En el Señor. Y no solo él, sino que dice con toda su casa. Y muchos de los corintios. Y muchos, dice, de los corintios. Él quería salir de los corintios. Él quería irse de ahí, hermano. Quería, hermanos, alejarse de ellos, de los judíos y de toda aquella gente, hermanos, que lo aborrecía, que lo odiaba. Sin embargo, hermano, a pesar de todo, yo quiero decirte, no importa. Yo no sé, quizás tú no estás rodeado de judíos, pero quizás tus amigos, incluso tu familia, que están ocupando una posición de judíos, que se oponen a lo que tú eres, a lo que tú has creído. Hermano, yo sé que Dios tiene algo para ellos. Si alguno de tu familia, tus amigos, vecinos, hermanos, están en una oposición terrible, se burlan de ti, hacen lo que ellos quieren, hermano, no te desalientes, no sientas temor, hermano, ya vas a recibir el aliento que Dios le da a Pablo, hermano, ante esas situaciones difíciles. Amén. Hermano, Dios tiene un momento. Él estaba queriendo huir de los corintios, pero ahí la Biblia dice, hermanos, que muchos de ellos creyeron. Eso es lo que decía. ¿Dónde estábamos? El versículo 8, ¿verdad? Donde habla de Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y luego dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Pero yo quiero que usted vuelva, hermanos, a la experiencia que estaba viviendo Pablo, que vuelva a los sentimientos humanos del apóstol Pablo, sintiendo temor, huyendo. Sin embargo, hermanos, yo lo que puedo decirte en esta tarde, antes de llegar a ese punto, hermano, tú que eres un creyente, ya sea hombre o mujer, tú que eres un líder aún más, tú que eres un servidor, servidora en la obra del Señor, hermano, permanezcamos fieles al Señor. Permanezcamos haciendo la obra de Dios. Permanezcamos firmes. Tú como creyente, persevera en tu vida cristiana. Que nada te detenga, que nada te amedrente. Si tu familia se opone, no importa, Dios está contigo. Amén, hermano. Si te amenazan el trabajo porque eres cristiano, te van a votar. No te van a votar, hombre. Al contrario, Dios te va a bendecir más y te van a dar otra posición más elevada que la que tenías. Y si de ahí te echan, Dios tiene una empresa más grande para poder contratarte a ti también, y Dios te va a bendecir, hermano. No importa, hermano, no importa. Oiga, no importa. Y que no le dé risa, porque es verdad. Porque esa risa a veces se ve como incrédula. Hermano, Dios tiene el poder para bendecir y restaurar, levantar hombres y mujeres que van a bendecir a su pueblo, a sus hijos. Lo que pasa es que a veces somos incrédulos. Estamos llenos de temores. Es el resultado de los miedos que hay en nosotros. ¿Verdad que es cierto? Entonces Pablo, hermano, estaba ahí con sus sentimientos, como le dije, heridos, cruzados. Sentía temor, sentía miedo de lo que le iba a ocurrir si él seguía entre los corintios, si él seguía predicando el evangelio, hermano, si él seguía en su entrega. Hoy yo le decía, ¿cómo podemos superarnos sobre nuestros temores o miedos? Y le decía, el apóstol Pablo, hermano, nos da un ejemplo de cómo podemos superarnos de nuestros temores. Y sabe, hermanos, aquí vamos a entrar
al versículo 9 y 10. Que ahí donde está la clave para poder superar cualquiera que sea tu adversidad. Si tú sientes que ya no puedes en tu vida cristiana, sí, tú puedes. Pero tienes que dejar que Dios te hable. Tienes que dejar que Dios, hermanos, te anime, te motive. Porque yo puedo estar aquí animándote, motivándote, hermano, pero si tú no crees a la palabra de Dios, de nada va a servir. Al contrario, te vas a ir molesto conmigo quizá. Atiende a la palabra de Dios. Ve lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Porque Él es el ejemplo. Él nos muestra la salida de escape. Dios siempre llega a tiempo, le dije hace un momento, y se lo voy a decir, seguir diciendo. Quizá tú puedas estar viviendo un momento lleno de temores, de miedos, y aparece que ya no hayas que hacer. Ya sientes que lo que más quieres es enterrarte vivo. Como decía Elías, mejor mátame, Señor. Y Dios no es así, hermano. El que mata a sus buenos servidores es Satanás. Dios los honra, sus buenos servidores, hermano. Dios los apoya, Dios se acerca a ellos, Dios les habla. Y si tú no sabías esto, yo quiero decirte esta tarde, Dios habla a los suyos, Dios habla a su pueblo, Dios habla al creyente que le busca. Dios, hermano, se entrega a esa bendición para tu vida. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba viviendo, hermano, ese momento tan difícil, donde aún él, hermano, tomó la determinación: yo me salgo, yo soy libre de la sangre de ustedes, limpio soy, ya les predicé la palabra. Y en cierto sentido tenía razón, porque el Señor dio ese consejo también, que fuéramos a las aldeas y les habláramos del Señor, y si la gente no nos hacía caso, que nos sacudamos del polvo de nuestros pies, hermano, que nos vayamos a otro lugar. Pero sin embargo, hermanos, aquí lo que yo quiero recalcar esta tarde, hermanos, porque yo lo que quiero, hermano, que usted comprenda esta gran verdad, hermano, cómo podemos superar, cómo superó Pablo este momento, hermano, de temor, de miedo, de amedrentamiento. Llegó a tenerle miedo a los judíos. Entonces dice en el 9, y como le dije, Dios está en todo. Por cierto, Dios está aquí con nosotros, hermano. Aunque usted no lo crea, Él está aquí, hermano. Dele la bienvenida al Señor si no lo había hecho. Dele gloria a Él. Dios está con nosotros, hermano. Dice que ahí, si tú estás viviendo un momento difícil, hermano, no solo le vas a dar la bienvenida, Dios te está socorriendo ahora mismo. Dios te está fortaleciendo ahora mismo, hermano. Dios te está levantando. Dios te está, hermano, llevando, más bien está llevando esperanza a tu corazón atribulado. Amén. Dice, hermano, el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, ¿en qué le dijo? En visión y de noche. Le dice: no temas, sino habla y no calles. Deténgase ahí un poquito. Mi hermano, aquí es donde muere todo temor. Porque Dios, donde Dios llegue, hermano, ahí huye todo, hermano, a la presencia de Dios. Si Dios está contigo, hermano, tú vas a superar toda dificultad, hermano. Si ya no quieres servir en la obra de Dios, hermano, que Dios llegue. Tú necesitas la visita de Dios para que te dé ánimo. Y en vez de abandonar, mejor, hermano, agarremos más fuerza. Amén. Pónganle la 4x4 de su vida espiritual, hermano, y siga adelante. Todo terreno. Que nada nos detenga. Y nada nos puede detener, hermano. Usted sabe bien, ¿verdad? Usted sabe, hermano, la Biblia, ¿verdad? Sabe las promesas de Dios, pues. Conoce algunas de ellas, pues. Lo que es imposible para nosotros, para Dios todo es posible, hermano. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que venga quien venga, hermano. Y si el diablo viene, resístale al diablo y él va a huir. Pero usted le va a resistir con Dios. Usted solo no. Acérquese a Dios antes. Conságrese para Dios. Viva para Dios. Hónrele.
Sea fiel a Dios. Si ya tenemos un calendario, hermano. Hay cristianos que tienen calendario ya de congregarse. Algunos porque no pueden por sus trabajos. Respeto a esa gente. Lo que no respeto, hermanos, es aquellos que pueden y hacen su calendario. Dice tal día, hasta acá. Yo soy exagerado para imaginar, hermano. Hasta lo veo ahí en el mes poniendo, este día voy a ir a la iglesia. Ah, no, los miércoles no voy. Y otros dicen, los viernes no voy. Razones tienen, pero ¿será delante de Dios una razón justificable? ¿Qué ven usted? Sí, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo, hermano, esas crisis, hermano, eso debe de preocuparnos. Pero la preocupación, hermano, tiene que ir a Dios. Si usted se olvida de Dios y va en su preocupación, hermano, usted va a terminar derrotado. Usted va a terminar como muchos que andan allá en las calles. No, si viera, yo era cristiano antes, hasta pastor era, predicador, hasta apóstol era, evangelista. Y usted sabe, y viera yo cómo Dios me usaba. Y hoy, ¿qué clase de Dios tienes? Si el Dios que llama, hermano, el llamado de Dios, ese no se termina. El llamado de Dios son como sus promesas, que solamente son sí y amén. Hermano, el llamado de Dios para nosotros es como el mismo Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, hermano. Tú tienes que ser cristiano desde hoy, mañana y siempre, hasta que Cristo venga y nos lleve a nosotros, hermano. Tienes temores, tienes miedos, tienes amenazas, te odian, te aborrecen. Tú tienes un Dios que todo lo puede, que va a pelear por ti. El apóstol Pablo vivió este momento. Y el Señor llegó en la noche en visión, le habla y le recuerda, hermano, la gran comisión, hermano, y se la da en 3 pasos. Porque él estaba entregado, ¿verdad? Vimos ahí a la predicación de la palabra. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y Dios, hermano, se la desglosa más a Pablo en 3 aspectos. Primero le dice, Pablo, no temas. No tengas miedo. Fuera los temores. ¿Cómo podemos sobreponernos a los temores? Con la ayuda de Dios, hermano. Entonces Dios viene y lo primero que le dice, no temas. ¿Y qué más le dice? Si no habla, en otras palabras, no tengas miedo, continúa hablando, líderes del Señor, continúen predicando el evangelio casa por casa, porque Dios tiene propósitos grandes en esos hogares y en ese vecindario. Él le dice, sigue predicando la palabra. Primero le dice, no tengas miedo de predicarla, sigue predicando. Y luego le dice, si no habla, continúa predicando. Y luego dice, y no calles. Hermano, así tenemos que ser nosotros, la iglesia del Señor. Hermano, que Dios nos ilumine, que Dios, hermano, abra nuestro entendimiento y eche fuera de nosotros, hermano, todos aquellos sentimientos, hermano, de temor, de miedo. Hay gente que no le habla ni a su familia del Señor. Le da miedo. A sus amigos no se diga. Más si eran aquellos amigos con los que andaban, que no andaban haciendo nada bueno, vagando, parrandeando. Ya sabe todo lo que hacen. El creyente, hermano, en vez de atraer a esa gente, lo que hace, hermano, es que le da la espalda. Ahora soy creyente, ya no me llevo con ustedes. Es cierto, no se lleva en la vida que ellos practican. Pero usted nunca debe de alejarse, porque esos son los que Dios le ha puesto a usted. Son los que están alrededor de usted. Son a los que usted se va a acercar y que tiene confianza, hermano. Háblele del Señor, no tenga temor. Pero como estamos llenos de temores, no les hablamos de Cristo. Y esos son los que Dios quiere salvar.
Lo más que van a hacer, decirte unas cuantas palabras. Quizá, hermano, hasta te van a querer pegar. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Cuántas veces te pegaron por andar haciendo lo que no deberías de andar haciendo? Y entonces sí, decían los campeones, así a mí, conmigo que se faje quien quiera, que venga quien venga, no tengo miedo. ¿Y hoy por qué les tienes miedo? Háblales, acércate, predícales el evangelio. No temas. Eso es lo que le dijo el Señor. Pablo, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo de seguir predicando. Sigue entregado a la predicación, que es la verdad, que liberta. Y le dice, sigue. Si no habla, continúa hablando, predicando. Y no calles. ¿Sabe, hermano? El diablo ha tapado la boca de los creyentes. Por eso, hermano, ahora los creyentes somos creyentes de boca chiquita. Hablamos, temor. Oh, ¿qué? Que me va a hacer caso. Si yo sé quién es. ¿Y quién eras tú antes? Pues? Eras de los mismos. Y mira ahora dónde estás. ¿Y quién hizo la obra? El Señor. Él la va a hacer con ellos también. Él. Pero tenemos, hermanos, que echar fuera todo miedo, todo temor. La iglesia, hermano, debe ser como el apóstol Pablo, estar entregada a la gran comisión. Y ahora nos envía, hermano, con esos 3 conceptos. No tengan miedo, no teman, no tengan miedo. Continúa predicando y no te calles por nada. Aunque el diablo venga, sigue predicando, porque si tú sigues, yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, el diablo huirá de ti. Amén. Entonces le dice en 3 partes, no tengas miedo, si no habla y no calles. Y luego, hermano, las promesas de Dios tan lindas, hermano. Porque eso es lo que hace Dios. Dios nunca viene, hermano, solo con el garrote a chicotearnos, ¿verdad? ¿Sabe qué es chicotear, verdad? No, Dios no viene, hermano, solo a sacarnos en cara. No, hermano. Él viene a animarnos. Él viene a perdonarnos, a darnos ánimo, a decirle, sigue adelante, no temas, no tengas miedo, sigue creciendo, sigue avanzando. Hay cosas grandes que quiero hacer yo a través de ti, dice el Señor. Y luego, hermano, después de que le dice a él, no tengas miedo, continúa hablando, nunca calles, sigue predicando. Y la razón es fuerte, hermano, en el 10. ¿Por qué? Dice, porque yo. Oiga, hermana, porque yo, dice el Señor, yo estoy contigo. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, Dios está contigo. No importa si es tu esposo o tu esposa. O quizá con aquel que has tenido algún roce, háblale, dile. Dios está contigo. Porque entre nosotros hay roces también. No rosas, sino roces. Pero tengan cuidado con las rosas también, porque tienen espina. ¿Cierto? Entonces, hermano, lo que la Biblia dice, le dice a Pablo, primero le dice, no tengas miedo. Supera esos temores que hay en ti. No les tengan miedo a los judíos, no les tengan miedo a los corintios. No, tu lucha es mi lucha, tu batalla es mi batalla, tu pelea es mi pelea. O no, así dice la Biblia, hermano. Dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos quedos, tranquilos, hermano. No hay que meternos en problemas, hermano. Si tú amas y le sirves a Dios, Él es el que va a pelear por nosotros. Amén. Entonces le dice, porque yo estoy contigo. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Que la garantía que le da. Primero le da la promesa a él y luego le da una garantía. Aleluya, hermano. Diga gloria a Dios, hermano. Porque ese Dios de Pablo es el mismo Dios de nosotros.
El que estuvo allí con Pablo está con nosotros. La Biblia dice, hermano, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Si alguien te pone la mano, no tengas miedo. Lo que va a hacer es hacerte bien. La promesa de Dios, hermano, es que ninguno va a poner su mano sobre ti para hacerte mal. Pon la mano sobre tu vecino ahí. Estoy hablando en serio, sí. Pon la mano ahí y dígale: Jehová está contigo, Dios está contigo. Permanece fiel, sigue adelante, adelante, adelante. Dios, Él dice que no temamos, que Él está con nosotros. Hermano, es que ese es el Dios que nosotros tenemos. Un Dios real, verdadero. Que lo que la Biblia dice, eso se cumple, hermano. Si Dios dice: yo estoy contigo, hermano, Él está con nosotros. Y si tú dudas, tú eres el que pierdes, porque el que duda es como las ondas del mar. Pero el que cree, para el que cree todo es posible. Aquel que cree, hermano, que Dios está con nosotros, Él está con nosotros. Así que puedes pedir: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te va a enseñar, hermano, a que aquellos que son duros en tu familia, tus amigos, vendrán al Señor y creerán en el Señor. Pero necesitan que alguien les predique. ¿Y quién les va a predicar? Tú. Tú. Ármate de valor. No tengas miedo. Al menos aquí, hermano, usted sabe que aquí tratamos, hermano, de predicar la palabra. Sígalo haciendo usted. Aquí no es un club, hermano. Aquí es un lugar donde Dios se glorifica, hermano. Donde Dios bendice a su pueblo. Su presencia está siempre con nosotros. Y le dice a Pablo, le garantiza. Primero le dice: porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Usted sabe, hermano, que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe qué le quiero decir con esto, hermano? Si alguien se acercara a ti y quisiera poner tu mano sobre ti para hacer mal, puede llevar la intención hoy y puede aún hasta poner su mano sobre ti. Pero cuando esta persona ponga su mano con mala intención hacia ti, Dios la va a transformar en bendición. Es lo que dice la Biblia, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El deseo de los malos se transformará en bendición para tu vida cuando llegue a ti, hermano. Y entonces dirán, como muchos han dicho: bueno, si yo a he llegado, lo he perseguido, he querido hacer esto y no me ha salido nada. Hermano, es que no podrán. Porque si tú tienes a Dios, dime quién podrá oponerse a Dios. Nadie. Y el que se opone a Dios siempre va derecho a fracasar. Amén. Entonces la garantía es grande, hermano. Y la razón le dice: porque yo tengo muchos pueblos en esta ciudad. ¿Entendió, hermano, cómo podemos superar nuestros miedos? Lo podemos superar dejando que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nosotros. Así como Dios le habló a Pablo, te puede hablar a ti. Solo cuídese de que lo que dice que Dios le dice sea verdad. Porque vean, afuera andan muchos por ahí que Jehová dice, que Dios dice. Yo no lo conozco. Al que conozca a Dios, menos a Él. Tiene que tener crédito la persona. Hay muchos engañadores por ahí. Dios, hermano, si Él nos ha llamado, Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Qué le dice a Pablo? Mira, le dice: mira, yo tengo un gran pueblo aquí. En otras palabras, hermano, lo que hizo ahí el Señor, dice:
que animó a seguir, a que Pablo siguiera predicando el evangelio. Y como le dije, ese ánimo se lo dio a través de 3 elementos o fundamentos. No tengas miedo, continúa hablando y no calles. Y aparte de ello, hermano, la situación, hermanos, es que Pablo desconocía, pero Dios conocía. Y por eso él le dice, le da ese ánimo. Y la razón era fuerte. Primero, porque eso es lo primero. Dios va a hablar a tu vida primero. Y eso es lo que hizo con Pablo. Cuando le dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Primero, la razón, hermano, es que Dios estaba con Pablo. Y la razón por la cual animó a Pablo a superar sus temores y sus miedos de seguir predicando el evangelio, la razón era fuerte. Y él le dice, porque yo tengo, dice, ¿qué más dice? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y aquel que pensó irse, dice en la Biblia, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles, ¿qué? La palabra del Señor. ¿Usted cree que Pablo superó sus temores? No, dígame algo, hermano, dígame algo, pero uniforme todos. Yo no quiero solo oír uno por allá y otro por aquí. ¿Los demás dónde están? ¿No entendieron la palabra? ¿Usted cree que Pablo superó sus temores, sus miedos? Ella está mejor. Superó, hermano. Y si él lo superó, usted lo va a superar también. Porque ese mismo Dios de Pablo es el suyo. No hay otro. Solo uno. Y él te promete a ti esta tarde también las mismas palabras. No temas. Y eso lo dijo muchas veces. Se lo dijo a Josué, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que necesita el pueblo del Señor. Esforzarse. Esforzarse. En Isaías también dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios está contigo. Ante tal ánimo, hermano, que Dios le dio a Pablo, dice que él se quedó ahí, hermano, 1 año y medio. Y en ese 1 año y medio continuó, como dijimos al principio, entregado a la predicación de la palabra del Señor. Amén. Y muchos creyeron. Hasta se levantó una iglesia en Corinto. En la iglesia de los Corintios, a la cual escribió 2 cartas, 1ª y 2ª de Corintios. Y habla de gente, hermano, que fue base para él. Sigue predicando la palabra del Señor. Amén. Líder, sigue predicando. Aunque otros no valoren lo que tú haces. Y aunque otros digan que no eres líder, otros te van a apoyar. Porque hay de todo, hermano. Hay de todo. Aquí hay de todo también, hermano. Amén. Aleluya, qué bueno que están de acuerdo conmigo, hombre. Ya me gustó. Aquí hay de todo, hermano. Si uno sigue predicando la palabra, porque el llamado es de Dios, hermano. Y uno tiene la confianza en Dios. Pero qué bueno, hermano, que siempre hay gente que valora la palabra de Dios, que ama a Dios. Y yo creo, hermano, que lo único que nos resta ahora a nosotros es decirle, Señor, aquí estoy. Pero quiero finalizar con esto. Vimos cómo, hermano, Pablo estaba lleno, hermano, de temores. Sus sentimientos humanos, hermano, parece ser que se dejaron caer demasiado, descender. Y usted sabe todo lo que vimos ahí que la Biblia nos dice, ¿verdad? Y usted sabe la determinación que él tomó. Pero hermano,
Qué lindo como Dios lo levanta, lo restaura. Yo quiero finalizar. ¿Cuáles son tus temores? Cierra tus ojos. ¿Hay temores en tu vida? ¿Tienes miedo de fracasar en tu familia, como padre, como madre? ¿Tienes miedo de fracasar como hijo o hija? ¿Tienes miedo de fracasar como esposa, esposo? ¿Tienes miedo de fracasar en tu vida cristiana? ¿Sientes que la vida cristiana exige demasiado? No. Es más lo que recibimos